Hola, bienvenida Carolina, gracias por estar aquí hoy, por decirme que sí y por querer compartir tus historias y tus experiencias. Hoy día estamos con Carolina Arriagada, ella es profesora en Duo QC en la carrera de Tourism and Hospitality. Hoy día está aquí para hablar un poco más de su experiencia, trayectoria y lo que espera también hacia las futuras generaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y querer escuchar mis experiencias el día de hoy. Genial. Y para partir, hoy día estamos con una entrevista que tiene tres pilares. El primer pilar es a base de la trayectoria, el segundo pilar es a base del rol de la mujer y el tercero es sobre las futuras generaciones. Entonces, para comenzar, vamos a partir con el pilar de la trayectoria y quisiera saber cuáles son tus roles o cargos actualmente dentro del turismo. Bueno, mi cargo actualmente, como ustedes saben, soy profesora, soy docente de DuoQC. Soy parte de la carrera de Tourism and Hospitality. Aparte, también hago en hotelería en castellano y también estoy haciendo clases en gastronomía. ¿Y en qué y cómo comienza a trabajar en turismo? Bueno, yo empecé a trabajar en turismo más que nada por casualidad. Uno de mis primeros trabajos fueron en turismo, fue como en los barcos de crucero, donde al final ese fue como mi mayor trayectoria y me ayudó mucho a enseñar lo que hoy en día enseño, ¿verdad? Y estuve ahí entre Royal Caribbean, Celebrity y Renaissance, que fue realmente mi escuela. Estuve ahí dando vueltas 5 años, donde ahí me di cuenta que la hospitalidad era lo mío. Así que ahí empezó todo con el tema, con el turismo. ¿Y cómo fue tu decisión para estudiar gastronomía en Australia? ¿Y por qué decidiste estudiar en otro país también? Bueno, una de las cosas que me dio el pie o el hincapié para estudiar gastronomía fue el tema de los barcos de crucero, porque ya había estado, empecé como garzón en el bar, después con el tiempo fui ascendida a bartender, me empezó a picar el bichito de también conocer el servicio en el salón comedor, que después partí para allá. Y en el salón comedor, como uno tiene contacto con la cocina, en el barco me gustaba mucho el movimiento, cómo estaban decorados los platos, cómo se movían los chefs dentro de este cocina gigante, porque eran cocinas con muchísima gente trabajando. Y una de mis metas, porque había estudiado una carrera que en realidad no era lo que yo quería estudiar, quería pagarme yo mis propios estudios, entonces empecé a ahorrar plata para poder irme a estudiar. Y los chefs que estaban en el barco de crucero eran justamente de este colegio culinario donde yo fui, que se llama el Cordon Bleu. ¿Y por qué Australia? Porque como yo soy busquilla y trotamundo, estuve averiguando sobre las mismas escuelas en otros lugares del mundo y la verdad es que no conocía Australia. Así que se me ocurrió postular y quedé, así que me fui patiperreando ahí a Australia para estudiar. ¿Y qué te llamó la atención del área de hospitalidad? A mí me gusta mucho el tema de la hospitalidad porque uno puede conocer mucha gente. Uno está constantemente, ¿cierto?, teniendo distintos, porque estamos en el fondo en customer service, como lo llamamos en inglés, ¿cierto? Estamos al servicio siempre del cliente y eso te da la oportunidad también de conocer gente de distintas etnias, de conocer gente que viene a conocer tu país como vienen acá a Chile. O también muchas veces uno está afuera y les interesa mucho saber de dónde viene uno y uno se da cuenta que ser hospitalidad es también entrar a un mundo multicultural y que se da cuenta que, uf, tenemos una diversidad de gente, digamos, y de cosas que podemos hacer dentro
de la hospitalidad. Y yo soy, como decimos en inglés, un people person. Así que mi objetivo principal, y siempre me ha gustado la hospitalidad porque en primer lugar me gusta servir, ¿cierto? A los demás. Por eso también hago servicio al cliente en el fondo y por eso me gusta tanto la hospitalidad. Y creo que si una persona tiene esa como capacidad de entregar lo que uno tiene a los demás, la hospitalidad es el lugar para poder trabajar. ¿Y cómo llegaste a la docencia? Y también quiero saber si te gusta enseñar. Bueno, yo llegué a la docencia, bueno, gracias a que tuve a mi hijo, me casé, qué sé yo, y me quedé acá en Chile después de estudiar en Australia. Aparte de eso, bueno, tuve grandes escuelas hoteleras acá en Chile, que la primera fue el Ritz-Carlton y después el Hyatt, donde fue la escuela que más tuve. Estuve, digamos, en el Ritz estuve 2 años, en Hyatt estuve, que fue mi carrera que fui subiendo acá en Chile hasta llegar a gerente, que fue el Gran Hyatt Santiago, que estuve 6 años. Y llegué a la docencia gracias a la carrera de Tourism and Hospitality, que yo llegué cuando se abrió la carrera y andaban buscando ya profes, porque ya iban a pasar a segundo año el primer grupo o la primera generación de estudiantes de Tourism and Hospitality. Así que me contactaron, le entregaron mis currículum, ¿cierto? Y aquí hoy en día estoy, ¿cierto? En el Duoc. Fui y volví, porque también soy media busquilla y por ahí anduve haciendo un emprendimiento y me encanta estudiar. O sea, me puse a ser profe y me enamoré de enseñar. Creo que uno también tiene que ser súper consecuente en cuando uno es profesor o docente, ¿cierto? De que uno tiene que tener una madurez laboral para poder entregar todos tus conocimientos hacia las nuevas generaciones que van saliendo de esta carrera, ¿cierto? Que es turismo y hotelería. El segundo pilar, que es sobre el rol de la mujer, la primera pregunta es, de acuerdo a tu propia experiencia, ¿cómo consideras que es el trato hacia la mujer dentro del área hospitalidad? Bueno, a ver, el rol de la mujer cada vez va siendo más importante, ya dentro. Hoy en día, si uno ve el rol de la mujer dentro de lo que es hospitalidad, cierto turismo, uno se da cuenta que cada vez hay más equidad. Cuando yo empecé en hospitalidad, ¿cierto? Yo trabajé en barcos de crucero, he trabajado en hoteles súper grandes y el mundo este masivo en que yo entré en esa época, ¿cierto? Estamos hablando de términos de los 90, principios de los 2000, donde la hospitalidad era de hombres, era un lugar muy machista y de trabajo como que se consideraban como más pesados y era poco las mujeres que se destacaban dentro de este rubro o tenían como la personalidad o la fuerza para estar, ¿cierto?, trabajando en este mundo de hombres. Entonces, pero con el tiempo, ¿cierto? Y yo creo que em, el trato, ¿cierto? En general, no solamente en la hospitalidad, digamos, en general en nuestra sociedad ha ido cambiando y se han visto también que las mujeres, tanto como los hombres, tenemos las mismas capacidades para un puesto de trabajo, eh, ¿cierto? Hoy en día somos tan capaces como un hombre. ¿Ya? Entonces yo creo que el rol de la mujer hoy en día está mucho más potenciado que cuando yo empecé a trabajar. ¿Definirías qué es la experiencia de trabajar en barcos o cruceros para alguna mujer y si crees que ha habido algún cambio? Bueno, a trabajar en la experiencia en los barcos de crucero para mí fue una experiencia súper linda. Uno, porque empecé a descubrir quién era yo laboralmente, qué quería hacer yo al final de mi vida, y eso también me ayudó a crecer como persona. Y trabajar en los barcos para una mujer, como yo decía anteriormente, es súper complicado, ¿ya? Eh, Hay horas laborales de 14 horas que uno tiene que trabajar, es un ritmo
bastante desgastador físicamente y emocionalmente también, donde también en mi época, hoy en día no es tan así, ¿cierto? Había mucho más hombres que mujeres y eh, uno tenía que ser bastante fuerte para poder sobrellevar este mundo que era más de hombres y de que muchas veces se denigraba a la mujer. Y yo creo que esto ha ido cambiando con los años porque las nuevas generaciones que han ido pasando, ¿cierto? Ustedes, los millennials, qué sé yo, em, vienen como más empoderados, ya tienen como una personalidad bastante distinta a, yo creo que la forma de crianza o que nos educaron también en el colegio, eh, yo cuando me crié y me fui a los barcos de crucero. ¿Piensas que el cambio generacional ha hecho o hará una diferencia hacia la posición de la mujer dentro del área del turismo y la hospitalidad? Sí, no solamente la mujer, sí, ¿por qué digo no solamente la mujer? Porque estamos hablando de un cambio generacional bastante grande. La mujer está siendo más atrevida que antes, ¿ya? Igual que los hombres. Por ejemplo, en mi época, mi generación era más entrenada para que uno se quedara en un trabajo y fuera más empleado que ustedes, que son generaciones donde también, bueno, en Docs uno se da cuenta que van cambiando las generaciones y también uno debe adaptarse a cómo son ustedes como estudiantes y que son generaciones súper inquietas además. Por lo tanto, el cambio generacional ha sido mucho más grande porque ustedes vienen con grandes ideas, vienen con nuevos conceptos y cosas que se van plasmando dentro del turismo, que vienen con nuevas ideas de app, con nuevos tipos de turismo. Y muchas de las personas dentro del turismo que uno ve que han hecho estas cosas o estos tipos de emprendimientos dentro de lo que es el turismo y la hospitalidad, han sido mujeres, mujeres emprendedoras. Así que su generación marcan una diferencia súper importante y súper marcada dentro de lo que es mi generación, ¿cierto? Y lo que ha avanzado también el turismo es gracias a eso, aunque ustedes son más movidos, son con más nuevas ideas tecnológicas, etcétera. O sea, estamos avanzando a pasos agigantados gracias a que ustedes también son generaciones que se atreven más y se atreven a cosas diferentes y nuevas. Para terminar este pilar, quería saber si has sufrido algún acoso o maltrato dentro de tu experiencia laboral. Eh, Lamentablemente eso siempre va a existir, ya sobre todo en un mundo eh, que todavía tenemos mucho machismo, ya yo creo que cada vez se ve menos, cada vez siento que el hombre respeta más a la mujer, pero viceversa, también tengo contradicciones hoy en día con este tema, con cómo son las relaciones humanas hoy en día, que son mucho más frías y todo. Y sí, obviamente sufrió acoso o maltrato dentro de mi experiencia laboral, porque nos falta la persona que en el fondo no se ubica, que denigra a la mujer. A mí me ha tocado casos donde como éramos pocas mujeres, como que uno era como un premio y nada, y eso en el fondo uno tiene que aprender a no aguantar ese tipo de cosas y también ser una persona más fuerte. O sea, yo creo que ese tipo de cosas a mí, pero por tener un tema de que yo tengo una personalidad que yo no aguanto ese tipo de cosas, yo creo que pude enfrentarla de bastante buena manera. Muchas gracias. Y ahora para ir con el tercer pilar, que es las futuras generaciones, mi primera pregunta es, como profesora y trabajadora, ¿qué ventajas y desventajas consideras que tienen las nuevas generaciones?
Bueno, yo veo que ustedes tienen más ventajas que desventajas. Em, yo veo la ventaja de ustedes, como hablaba anteriormente, es que ustedes se atreven más a hacer cosas. A lo mejor una desventaja que yo podría decir es el tema de que se cambian mucho profesionalmente de un lugar a otro porque no me gustó el ambiente laboral o no me gustó alguna situación que pasé o porque era muy lejos. Yo creo que antes uno trataba de mantener los trabajos para poder tener una madurez laboral y después decir, bueno, ya hice esto, ¿para dónde voy? ¿Ya? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que me interesó de este trabajo o qué es lo que no me gustó y qué es lo que quiero hacer yo en un futuro? Creo que ustedes, ustedes como nuevas generaciones, les falta todavía tratar de, sobre todo cuando empiezan, quedarse como en un trabajo o en alguna cosa, madurarla para poder seguir siendo, agarrando experiencia laboral. Dentro de la industria, esperas que realicen las futuras generaciones? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que ya la industria está cambiando, ya la industria está cambiando y se está enfocando y reinventándose al minuto que estamos hablando por el tema de la pandemia. Y yo creo que ustedes como nuevas generaciones, futuras generaciones, em, ustedes vayan cambiando la industria y vayamos haciendo, avanzando en lo que es el turismo, ¿cierto? Y la hospitalidad, dentro de cosas a lo mejor más tecnológicas, como hoy en día que si yo quiero viajar y quiero ver un hotel o dónde me voy a quedar, que puedo hacer un tour virtual o puedo hacer un tour virtual por la ciudad, qué sé yo. Yo creo que vamos como jugando con la tecnología y vamos avanzando también en lo que es el turismo según la tecnología. Ya yo creo que una de las grandes cambios que ustedes van a tener que vivir, ¿cierto? Es un turismo diferente, un turismo más tecnológico. Yo creo que ese es el cambio y también los desafíos que ustedes van a tener que tener para que este rubro siga creciendo y no se estanque. Y para terminar con la última pregunta, es ¿qué consejo fundamental le darías a un o una recién egresado o egresado? Mira, hoy en día con lo que estamos viviendo con el tema de pandemia, es primero no frustrarse, ya. Yo creo que para todos, cuando uno empieza a trabajar, no solamente ustedes como nuevas generaciones, sino uno cuando empezó joven, ¿cierto?, a buscar trabajo, nunca es fácil. Ya, No. entonces yo creo que es que nunca es fácil, si es verdad. O sea, piensen, chiquillos, y yo siempre se los digo a ustedes como futuras generaciones, piensen la cantidad de escuelas que dan hotelería y turismo. Not tourism and hospitality, ¿cierto? Como lo tenemos nosotros, que eso también corre con una ventaja, pero tienen que pensar que estamos también viviendo en un mundo súper rápido. Tú no sirves, no tienes la experiencia, no tienes los conocimientos, chao, que venga el otro. ¿Ya? Y así ustedes salen egresados, ¿cierto? Con la Santo Tomás, la UDLA, que, no sé, po, tantas La escuelas que Andrés tienen Bello. turismo, la Andrés Bello, el AIEP, el INACAP, ya con eso ya tenemos 6, ¿te fijas? Entonces también vienen a un mundo que está mucho más competitivo. Yo cuando salí, era el Culinary, el DUOC y el INACAP. Cuando yo volví a Chile, esas eran las escuelas que tenían turismo y hotelería, o turismo, o hacían solo hotelería, ¿te fijas? Entonces, ustedes están ingresando a un mundo que va mucho más rápido y que hay mucho más competencia. Entonces, hay que aprender también a tener un poco de paciencia, ¿cierto? Porque, y de no frustrarse, porque en este minuto la industria, ¿cierto?, está un poquito lenta, pero igual en el verano o ahora ya que estamos en el fondo un poco saliendo de la pandemia,
van a llegar nuevas cosas, nuevos recursos de turismo, qué sé yo, que los vamos a tener los vamos a poder utilizar. Y eso está dicho, que ya de aquí a septiembre ya se va a empezar a reactivar un poco el turismo y no desesperarse. Y que sueñen en grande y que ustedes mismos sean lo que vayan moviendo y hagan nuevos turismos o hospitalidad, ¿cierto? Para nuevas generaciones que vienen, nuevas personas que quieren conocer a Chile. Y en el fondo eso es mi consejo fundamental, de ser transgresor, de que ustedes pueden, de no frustrarse, de que soñar y ponerse metas es poder. O sea, ustedes pueden y tienen todo el mundo por delante y son súper jóvenes. Entonces, tienen todas las herramientas, lo único es no frustrarse, ¿cierto? Y no tirarse para abajo, que Genial. ustedes tienden de repente a hacer eso de manera súper fácil. Sí, es cierto. Y también súper lindo el mensaje y el consejo, así que con esto terminamos y muchas gracias Carolina por ya estar aquí, por decirme que sí, por compartir también tus conocimientos y tu experiencia. Así que ojalá vernos quizás en otro proyecto y Pero por supuesto, y muchas gracias por la invitación y gracias por escucharme y nada, que esto les sirva a muchos. totalmente esa es la idea. Muchas gracias. Chao. De nada.